Hey, muy buenas amigos y bienvenidos a un vídeo más de Artisbox. Y hoy voy a hablaros de este libro de aquí, ¿vale? La evolución de Dios. Un libro que me ha costado bastante poder encontrarlo, un libro que me ha costado bastante tiempo poder adquirirlo, pero que finalmente, pues bueno, lo he podido dar un vistazo y ya finalmente puedo hablar de él y dar mi opinión y deciros si vale la pena leerlo o si no y de qué trata, ¿vale? Voy a hacer una pequeña reseña para todos vosotros de este libro, La evolución de Dios, de Robert Reed. Así que adelante. Y bien, ¿quién es Robert Reed? Bien, es un escritor, periodista y académico estadounidense que se licenció en Historia y que ha hecho un trabajo divulgativo, ya sea en redes sociales, a nivel digital o escrito, siempre relacionado con el tema de lo que sería la psicología evolutiva, la religión, la teoría de juegos y la moral humana. Ha trabajado en la Universidad de Pensilvania y Princeton y alguna de sus obras más famosas es el animal moral y el libro que tenemos aquí de La evolución de Dios. Los temas centrales que de su obra normalmente es la evolución humana, no en el sentido solo biológico, sino también en el sentido cultural y psicológica de cómo ha ido evolucionando el concepto de cooperación, altruismo, la moral y la ética en la sociedad y bajo qué circunstancias se han dado ese tipo de ocasiones evoluciones y en ocasiones lo que podemos decir retrasos evolutivos en la cultura humana. La religión vista desde una visión científica, es decir, cuando Wright nos va a hablar siempre de la religión, es desde el punto de vista social y antropológico, cuándo y por qué nace, cómo se va cambiando esta a medida que va cambiando la sociedad, qué influencias tiene, por qué se utiliza un discurso religioso en un momento histórico y por qué no se utiliza otro. Y la verdad es que esto es bastante interesante porque va a dar siempre una perspectiva bastante sociológica y política de el contexto religioso en el pasado. Otro de los temas es la moralidad y el comportamiento humano, así como la psicología evolutiva, de cómo nuestros mecanismos evolutivos y animales todavía siguen influyendo en nosotros y cómo entenderlo y estudiarlo nos pueden ayudar a mejorar. Y por ejemplo también sobre la tecnología, la globalización y la interdependencia. Y en su libro Non Zero pues explica cómo todo este cambio tecnológico que estamos sufriendo, estas dependencias de tecnología, pues va a tener unas repercusiones económicas, éticas y morales en la sociedad. Y ahora con respecto al libro, antes de entrar en materia, vamos a hablar un poco de lo que sería el diseño editorial, ¿vale? Hay dos versiones, lo que es la versión de tapa dura, que es una versión en blanca que pone aquí good en grande y tal, gas amarillas y negras, y esta versión que es la más económica, que es la que yo me pillé de segunda mano, por cierto, y que en su día costaba 19, 20 euros prácticamente. Y esto en teoría es de 2016, al menos lo que pone aquí atrás, lo cual quiere decir que este libro tiene aproximadamente 10 años, tiene este libro, y la verdad es que se conserva muy bien. Es de tapa dura, con un toque como, bueno, terciopelo, una tipografía blanca con un fondo que no es negro, es más bien un gris azulado, un gris oscuro. Y aquí, aunque no se puede ver, hay unos pequeños, bueno, imágenes de las diferentes religiones, ¿vale? Sobre todo lo que es cristiana, islam y israelí, y aquí la egipcia y lo que sería las religiones politeístas europeas. Pero lo que pasa es que ahora sí que se ve, ¿veis? Ahora podéis ver estas imágenes. Con el título de la evolución de Dios, una tipografía sans serif y con serifa y en cursiva aquí arriba, imitando por ejemplo una Garamond y demás. Y por supuesto aquí fue un libro finalista premio del premio Pulitzer. La verdad es que es un libro que después lo que es la lectura, es un libro bastante ligero, me refiero, que no es que pese mucho, y tiene una lectura bastante sencilla, es decir, hay un título y lo que se quiere decir. El libro es aproximadamente de unas 500 y pico de páginas, pero es un libro que, fijaos que yo que soy disléxico, me ha sido relativamente fácil de leer. Está muy bien editado y aparte que él es bastante directo y utiliza un lenguaje bastante sencillo. No es un libro complejo ni que intente ser muy rebuscado. Él te expone una idea y te la va desglosando poco a poco y se entiende perfectamente. Es un libro que es evidente que es para todos los públicos. Ahora bien, ¿de qué trata el libro? Bueno, pues aquí lo que se nos va a explicar es cómo
cambia la idea de Dios a lo largo de la historia, sobre todo en lo que son las religiones abrahámicas, es decir, judaísmo, cristianismo, islam, y cómo esta idea no es que sea una evolución lineal, fácil de seguir, sino que hay también altos y bajos, de cómo a veces se predomina más una idea de un Dios monoteísta, tal y como lo podemos concebir hoy día, pero en ocasiones también como esa idea de ese Dios monoteísta se relaja un poco y volvemos un poco a lo que es el monolatrismo, que es la posibilidad de nosotros adoramos un solo Dios, pero no negamos la existencia de otros. Esto, a medida que va avanzando el libro, se va explicando por diferentes motivos, como por ejemplo, y para justificar esta idea que él nos va a exponer, pues nos va a hablar de arqueología, teología, historia y psicología evolutiva, que lo va a utilizar todo y va a poner todas estas pruebas y todo este conocimiento para explicarnos cómo cambia esta idea, ¿vale? Es decir, cómo surgieron las ideas religiosas desde el animismo a lo que sería después el politeísmo y finalmente el monoteísmo como lo conocemos hoy día, cómo los factores sociales, políticos y geográficos han hecho que estas ideas vayan cambiando y adaptándose a diferentes discursos a lo largo de la historia, incluso a nivel teológico, dependiendo de las necesidades políticas de quienes estuvieran en el poder. Estas ideas de Dios, incluso en las religiones abrahámicas, ha visto cambios en los que ha avanzado o ha podido inclinarse a otras ideas que han predominado durante un X tiempo. Y cómo estos cambios se pueden deducir no solo a través de los yacimientos arqueológicos, sino que dentro de las mismas escrituras religiosas, tanto canónicas como apócrifas, se puede comprobar cómo estos discursos van variando dependiendo de la época y del gobernante que haya estado en ese momento histórico. Como las expectativas de las personas, es decir, lo que la gente esperaba de Dios, también han hecho variar la imagen y la idea de este, es decir, la idea de la compasión, de la justicia, del amor, y cómo en ocasiones no la ausencia de ese Dios benevolente pues ha llegado a que hubiera incluso cierta apatía a la idea de Dios y se volvieran a otras tradiciones más relajadas o politeístas o incluso, podríamos decir, no vamos a decir ateas, pero donde la idea de Dios no era tan importante ni tenía un vínculo social tan poderoso con los individuos. Y no es solo eso, sino que una de las cosas que nos va a decir en la recta final es que la idea de Dios sigue evolucionando porque aunque se centre en la idea abrahámica, finalmente está el salto filosófico occidental y cómo la idea de Dios va a ir cambiando dependiendo del avance científico, moral y ético que vayan teniendo las sociedades. Ahora, ¿cuáles son las ideas centrales del libro? Pues bueno, tiene 5 ideas específicas que son las que van a desarrollarse a lo largo de todo lo que es esta divulgación, ¿no?, que nos va a hacer el señor Robert Witt en todo lo que es el libro. La primera es Dios como una construcción histórica y funcional. Y esto quiere decir una cosa, no se trata de que en algún momento de la historia de las religiones monoteístas llegara de repente el patriarca Abraham y dijese, pues mirad, Dios es esto. No, no es una idea inventada y eso es algo que el libro nos va a estar recordando constantemente. Es decir, la idea de Dios es simplemente el producto de un montón de conceptos espirituales, de accidentes históricos, de accidentes políticos y un montón de razones políticas y sociales que van elaborando poco a poco un concepto de una divinidad que terminará convirtiéndose en lo que un día Abraham, ¿no?, dirá, uy, a mí se me ha revelado tal cosa, y a partir de ahí esa misma idea de ese Dios abrahámico, las 3 religiones que hoy día conocemos, le van a ir dando aspectos distintos en base a las necesidades históricas. De ahí que el Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento en ocasiones sean entidades tan diferentes porque responden a momentos y necesidades históricas diferentes. Igual va a ocurrir con el Dios del Islam, Alá, que es al mismo tiempo diferente a los otros dos porque tiene que resolver una serie de necesidades diferentes a nivel histórico, moral y también geográfico. Por tanto, aquí la idea de Dios no es que se invente, sino que va surgiendo poco a poco. Y en ocasiones llegan una serie de personas que son capaces de unir todas estas ideas dispersas que están en la sociedad
y darle un cuerpo, pero no podemos hablar de una invención intencionada de querer crear un Dios desde cero. Una moralidad creciente como motor, y aquí lo que nos va a decir Wright es que Dios no solo tiene que responder al concepto de bien o de bienestar de un solo grupo, sino de que finalmente este concepto tiene que ser aún más global para hablar del mismo concepto de justicia. Y si ese concepto de justicia se vuelve global, pues dependiendo del grupo social que estemos hablando, en este caso podríamos decir el cristianismo, ese Dios también se vuelve global. Algo que es muy interesante es que otra de las ideas es el monoteísmo como resultado de y no como el motor de. ¿Qué quiere decir esto? De que el monoteísmo no es algo que surge en un momento de la historia que impulsa la religión como la conocemos hoy día, sino todo lo contrario, que en base a una serie de creencias espirituales que se van volviendo más o menos complejas, finalmente surge la idea del monoteísmo como la vamos a concebir actualmente. Y un optimismo cauteloso, ¿no? En el sentido de que Wright en ningún momento va a decirnos que la religión sea buena o mala. De hecho, es un hecho histórico y un hecho social, por tanto, en este aspecto es como cualquier actividad humana, como pueda ser el arte o la ciencia. A priori, es buena o mala dependiendo del momento histórico y de quien la esté encabezando, que puede dar unos resultados más positivos o más negativos. Sí que es cierto que en este libro hay una crítica bastante poderosa a la parte negativa de la religión, pero intenta verlo con optimismo y hace una reflexión que me parece bastante legítima de que ya que vivimos una sociedad que está sustentada en un libro como es la Biblia y al mismo tiempo esta Biblia está introducida en una esfera abrahámica, qué menos que hagamos una crítica de esta cultura que es nuestra y veamos qué podemos ver, analizar y sacar de bueno de estas creencias en vez de querer bueno, de estas creencias no, de estas tradiciones que han logrado tener la sociedad que tenemos en vez de destruirla como siendo, en vez de coger este pilar base, ¿no? Y destruirlo, sino más bien cómo seguir construyendo sobre él mientras vamos depurándolo de todas las partes malas y negativas para alcanzar una mejor visión y mejor conjunto de la sociedad. Es decir, él no tiene una visión de que la religión sea destructiva en sí misma, sino que él ve en la religión también esa piedra angular de cómo se puede construir una sociedad y que hoy día tendríamos las herramientas necesarias de poder separar la paja del trigo y por tanto poder seguir construyendo y evolucionando a nivel ético y moral bajo lo que serían las premisas que han construido pues básicamente todo lo que es bueno, han participado en la construcción de Occidente. Ahora, ¿qué son para mí, podríamos decir, las fortalezas que tiene el libro, ¿no? Para empezar, como he dicho al inicio, es que es muy sencillo de entender. Es un libro que otorga mucha cultura de lo que serían las tres religiones abrahámicas y además que es un libro bastante potente, incluso ambicioso, no solo por lo que ha pasado y por lo que puede estar ocurriendo en el mundo de la religión, sino también de lo que podría pasar y cómo podríamos un poco prevenir caer en los errores del pasado que venimos arrastrando nuestras religiones abrahámicas. Tiene muy buen equilibrio entre lo que es la visión religiosa, arqueológica, psicológica y pedagógica. La verdad es que el libro se lee fácil, es un libro que está muy bien ejecutado y que creo que transmite muy bien las ideas que pretendía ahí plasmar el escritor. Uno de los puntos débiles que bastantes personas religiosas sí le criticaron es que él, claro, él hace algo con lo que yo estoy muy de acuerdo y a que a mí personalmente me ha gustado. Él coge diferentes textos bíblicos, ¿no? Ya puedan ser apócrifos o canónicos, de las religiones abrahámicas, y entonces hace una serie de lecturas y nos cuenta cómo en esta lectura concretamente hay una visión menos internacional por parte del profeta que esté hablando, es decir, que está teniendo una visión más etnocéntrica porque está viendo una serie de problemas con las tribus que hay alrededor y por tanto como no hay una suma positiva de que podamos sacar algo de los demás, normalmente la idea de Dios se vuelve más monoteísta y más restrictiva
y por tanto produce una sociedad un poco más cerrada. Mientras que en épocas de bonanza, como por ejemplo en los textos del rey Salomón, se ve una apertura mucho más relajada del monoteísmo, hablando más bien de un monolatrismo, y cómo las políticas exteriores de lo que sería el rey Salomón implican de que evidentemente se abra la puerta a otras muchas culturas y por tanto a otras muchas religiones, y una manera de crear lazos, ¿no? Pues yo tengo X esposa o X concubina, y que a partir de ahí yo voy creando unas buenas relaciones y al mismo tiempo voy también honrando los dioses de estas otras culturas, de estas otras naciones que estoy incorporando, para que vean mi buen rollo hacia ella. Es decir, estamos en una sociedad internacionalista o que se abre, y porque hay un suma y gana entre todos ellos. Cuando viene otra vez lo contrario, pues nos encontramos una visión más reaccionaria y mucho más virulenta. Pero claro, esas son interpretaciones que él hace en base a su conocimiento, que se puede estar más o menos de acuerdo y que haría falta una investigación más amplia para determinar si realmente es así o no. Es un libro bastante eurocentrista, es decir, aunque nos puede hablar un poco del resto de religiones, se va a centrar en judaísmo, cristianismo, islam y en el conflicto actual entre Occidente y el Islam, y cómo él abordaría este conflicto religioso que estamos teniendo. Bueno, religioso, político y social, y de qué manera se podría hacer en base a cómo las religiones abrahámicas también han ido abarcando por el paso del tiempo estos conflictos que ha tenido y cómo los han solucionado, y cómo estas soluciones del pasado podrían permitir, a través de ciertas reinterpretaciones, también un diálogo y un acercamiento con otras culturas. Como es un libro de divulgación, también hay bastante simplificación teológica, historia y arqueológica, y esto evidentemente, aunque lo pongo como pequeño inconveniente, es simplemente lo único que quiere decirle a la otra persona es que explore si está interesado. Y bueno, que muchos de los estudios que él puede utilizar y que para él son verídicos, pues, o son una buena explicación o solución, pues a lo mejor en el rango global académico, pues están más puestos en duda. Pero en líneas generales, el libro a mí me ha aportado, me ha parecido muy interesante el análisis que él hace de cómo estudiar nuestro pasado religioso, político y social nos podría también ayudar a entender nuestro presente y a lidiar con el futuro que nos viene por delante. Ahora, ¿para quién es este libro? Para cualquier persona que esté interesado en la divulgación científica y concretamente de las religiones, creo que este libro puede ser muy interesante y que puede ser un libro que abra las puertas para introducirse en una serie de libros mucho más potentes y más académicos y por tanto también más complejos. También para cualquier persona que le guste disfrutar de ensayos divulgativos con toque científico, filosófico, histórico, pues la verdad que aquí hay también un poquito de todo. Es decir, que si te gusta ese tipo de literatura. Ahora, si tu visión es querer entender mejor las tradiciones abrahámicas, el cristianismo, el judaísmo, el islam, y acercarte a una visión mejor mucho más teológica o histórico rigurosa, no, hasta ahí ese libro no llega. Creo que está muy bien como prólogo, ¿no? Para introducirte como introducción a la religión y concretamente a la religión monoteísta, pero ya está, no hay mucho más. Tal vez también como crítica, bueno, se ha olvidado un poco de una visión más filosófica. Hubiese estado bien que introdujese aquí unas ideas filosóficas. Para concluir el libro, me ha gustado, me ha parecido interesante y, como he dicho, puede ser un libro bastante introductorio para el tema de las religiones. Ahora, tampoco es que trate nada nuevo o novedoso, es decir, esta evolución de Dios se podría ver perfectamente en El animal divino de Gustavo Bueno, un libro que tengo por ahí, que también hablaré más tarde o más temprano de él. Lo positivo, esa visión de analizar el pasado para entender el presente y buscar soluciones, sí que me ha gustado. Pero que tampoco hay nada nuevo bajo el sol si te lees este libro. Hay muchos otros libros que tratan este tema, como ya he dicho, El animal divino, y que podrían ser incluso un poco más interesantes que este. En definitiva, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle a like y nada, que podéis insultarme en los comentarios, ¿vale? Un besito y nada, ya lo típico, que si os ha gustado el vídeo, que os suscribáis al canal, deis like y que podéis dejar un comentario dando vuestra opinión, o simplemente podéis insultarme, que no hay ningún problema.
Por otro lado, de recordar que en la descripción del vídeo vais a tener toda la información